Capítulo 12. El sacrificio de un sueño. La luz de la luna se colaba a través de la pequeña ventana del cuarto de Scutalow. El brillo plateado iluminaba el boleto que descansaba en su mesa, el cual parecía brillar débilmente, como si supiera la decisión que ella debía tomar. Scutalow lo miraba fijamente, sin parpadear, mientras una mezcla de emociones se revolvía en su pecho. Estaba sola en su casa. El silencio era casi abrumador, solo roto por el leve crujir de la madera bajo sus patas al caminar en círculos por la habitación. Sus alas se agitaban inquietas, una señal de que su mente no encontraba paz. «¿Qué voy a hacer?», murmuró para sí misma, con la voz cargada de duda. Volvió a sentarse frente al boleto y lo tocó con la punta de su casco, casi como si temiera que fuera a explotar. Por días, había intentado ignorarlo, mantenerlo guardado y fingir que no estaba allí. Pero ahora sabía demasiado. Sabía que ese pequeño pedazo de magia podía hacer cualquier cosa, y que, con un simple deseo, Fluttershy podría ser libre de Discord. Pero, ¿y qué pasará conmigo?, se preguntó en voz baja, bajando la mirada hacia sus alas. Movió una de ellas lentamente, desplegándola completamente para admirar su firmeza, su fortaleza. Eran perfectas. Poderosas. Todo lo que siempre había deseado desde que era una potrilla. Con esas alas, había sentido por primera vez lo que era ser libre. Con esas alas, podía volar junto a Ben Dodas. El pensamiento de perderlas era un peso insoportable. Cerró los ojos con fuerza, tratando de imaginarse sin ellas, atrapada nuevamente en el suelo, viendo a los demás volar por encima de su cabeza. Su corazón se encogió de solo pensar. Era como si Discord le hubiera concedido un sueño, solo para pedirle ahora que no devolviera. Fluttershy fue la que decidió quedarse con él, pensó Scutalow, intentando convencer a su propia conciencia. Ella sabía lo que hacía, y parece que no está en peligro. Discord incluso está cambiando, ¿verdad? Pero una parte de ella sabía que no era tan simple. Había sido Fluttershy quien se sacrificó para salvar a Equestria. Era la única razón por la que Scutalow podía volar ahora. Sin ese sacrificio, sus alas no estarían curadas. Y sin embargo, la idea de devolverle el favor la aterraba. Se levantó de golpe, agitó la cabeza y miró hacia la ventana. Necesitaba aire. Necesitaba pensar. Tal vez, si caminaba un poco por Ponyville, podría aclarar su mente. La potrilla tomó una bufanda de lana y salió de su casa, dejando el boleto sobre la mesa. El aire nocturno era frío, pero refrescante. Scutalow caminó por las calles vacías, dejando que el silencio de la noche le envolviera. Cada paso parecía llevarla más lejos de sus pensamientos, pero al mismo tiempo, sentía que el peso en su pecho no hacía más que crecer. «De verdad podría hacerlo», susurró, mirando hacia el cielo. ¿Podría volver a vivir sin volar? Apretó los labios y bajó la mirada. Dentro de ella, algo comenzaba a quebrarse. Las calles de Ponyville estaban desiertas a esa hora de la noche, iluminadas solo por el suave resplandor de las farolas y el brillo distante de las estrellas. Scutalow caminaba sin rumbo fijo, dejando que sus cascos la llevaran mientras intentaba despejar su mente. Su respiración se condensaba en pequeñas nubes frente a ella, pero apenas lo notaba. Sus pasos la llevaron al parque del pueblo. Los columpios y el tobogán brillaban con un rocío plateado bajo la luz de la luna. Scutalow se detuvo frente a uno de los columpios y lo empujó suavemente con la pezuña. Observó cómo se balanceaba, cada vez más lento, hasta detenerse. «Recuerdo cuando venía aquí», murmuró para sí misma. Era un recuerdo lejano, pero aún claro en su mente. Cuando sus alas aún estaban débiles y no podía volar, venía a este lugar para intentar sentir lo que era elevarse por los aires. Pasaba horas impulsándose en los columpios, cerrando los ojos y fingiendo que podía volar como Ben Dodas. A veces Fluttershy la observaba desde la distancia, siempre lista para consolarla cuando se frustraba. Scutalow apretó los dientes. Recordar esos momentos le dolía más de lo que quería admitir. Sentía una mezcla de gratitud y culpa. Fluttershy siempre había estado allí para ella, dándole ánimo, apoyándola, y ahora ella estaba en el castillo de Discord, atrapada. La potrilla dio media vuelta y se alejó del parque, intentando sacarse esos pensamientos de la cabeza. Se dirigió hacia la plaza del pueblo, pasando frente a la fuente de piedra en el centro. Allí, el sonido del agua la hizo detenerse de nuevo. Era un lugar tranquilo, y por un momento,
Scútalo cerró los ojos, dejándose llevar por el murmullo constante del agua cayendo. Fluttershy me trajo aquí una vez, pensó. Abrió los ojos y miró el banco junto a la fuente. Recordó cómo, una tarde después de un día especialmente difícil, Fluttershy la había llevado allí para ayudarla a relajarse. Habían hablado durante horas, y Fluttershy le había dicho algo que nunca olvidaría. No importa lo que pase, Scútalo. Siempre habrá alguien que crea en ti. Incluso si sientes que el mundo está en tu contra, siempre tendrás un amigo que te apoye. Scútalo tragó saliva, sintiendo como sus ojos comenzaban a llenarse de lágrimas. Se sentó en el banco y miró su reflejo en el agua de la fuente. Por un momento, se vio a sí misma como una potrilla más pequeña, sin alas fuertes, sin la capacidad de volar. Vio al Scútalo que había sido antes de que Discord le concediera su mayor sueño. ¿Y si no vuelvo a ser feliz sin mis alas?, pensó en voz alta. Sacudió la cabeza, limpiándose las lágrimas rápidamente. No quería sentirse débil, no ahora. Se levantó del banco y continuó caminando. Sus pasos la llevaron hasta el borde de Ponyville, donde los campos abiertos se extendían bajo el cielo nocturno. Miró a lo lejos, hacia las colinas que se recortaban contra la luna. Allí había tenido muchas de sus primeras aventuras con Rainbow Dash, y también con Fluttershy. Era en esos campos donde había aprendido a usar su scooter para sentir la velocidad, el viento en su rostro. Scútalo cerró los ojos por un momento y respiró profundamente. Todo a su alrededor parecía recordarle a Fluttershy y a los momentos que habían compartido. Momentos que solo existían porque Fluttershy siempre había estado dispuesta a ayudar, a sacrificar su tiempo y su energía para animarla. Se mordió el labio, sintiendo como la culpa empezaba a invadirla nuevamente. Pero aún no podía tomar una decisión. No estaba lista para renunciar a sus alas, no después de todo lo que había soñado con tenerlas. Tal vez Fluttershy puede ser feliz con Discord, se dijo en un intento de consolarse. Él parece estar cambiando, ¿verdad? Tal vez no necesita que la salve. Sin embargo, una pequeña voz en el fondo de su mente le susurraba que no era tan simple. Scútalo levantó la mirada hacia el cielo. Las estrellas brillaban con intensidad, y por un momento, se sintió pequeña, como si el peso de su decisión fuera demasiado para ella. Finalmente, extendió sus alas. Sentía la necesidad de volar, de sentir esa libertad que tanto había deseado. Tal vez, desde el aire, podría ver las cosas con más claridad. Solo necesito despejar mi mente, murmuró, mientras sus alas la levantaban del suelo. Y así, con un leve aleteo, Scútalo dejó el suelo atrás, adentrándose en el cielo nocturno. Scútalo ascendía lentamente, alejándose de las calles de Ponyville. El aire fresco de la noche soplaba en su rostro, alborotando su crin mientras sus alas se movían con precisión. No era la primera vez que volaba, pero cada vez que lo hacía sentía la misma mezcla de asombro y alegría. La sensación de libertad que el vuelo le daba era algo que nunca había imaginado experimentar. Desde lo alto, Ponyville parecía un mapa en miniatura, con sus pequeñas casas y calles serpenteantes. Podía ver los tejados iluminados por la luz de la luna, las farolas encendidas en la plaza y los campos de cultivo que se extendían hacia el horizonte. Era una vista que antes solo podía soñar, pero ahora era suya. Esto es todo lo que siempre quise, pensó, sintiendo un leve calor en su pecho mientras ascendía un poco más. Se dejó llevar por las corrientes de aire, cerrando los ojos por un momento para disfrutar de la tranquilidad del cielo nocturno. Sus alas batían suavemente, sosteniéndola en un equilibrio perfecto. Desde allí arriba, los problemas de la tierra parecían tan pequeños, tan insignificantes. Pero su mente no dejaba de pensar en Fluttershy. Cada vez que intentaba disfrutar del vuelo, una parte de ella volvía a ese boleto en su habitación. La posibilidad de liberar a Fluttershy estaba al alcance de su casco, pero el precio que tendría que pagar era demasiado alto. Si no tuviera mis alas, murmuró, mirando hacia el vacío frente a ella. Bajó lentamente, volando sobre los lugares que le eran familiares. Pasó sobre el parque, recordando los días en que observaba a otros ponis fugar mientras ella se quedaba al margen, incapaz de unirse debido a sus alas enfermas. Luego voló cerca de la escuela, donde tantas veces había deseado poder hacer las mismas acrobacias que sus compañeros durante las clases de vuelo. Ese deseo la había acompañado durante tanto tiempo que se había convertido en una parte de quien era. Pero entonces su vuelo la llevó al borde del bosque Everfree, donde el refugio de animales de Fluttershy se encontraba en silencio. Desde lo alto,
Pudo ver el pequeño estanque, los árboles que daban sombra a los animales y la cabaña de techo de paja donde Fluttershy solía recibirla con una sonrisa cálida. Scootaloo descendió ligeramente, volando en círculos sobre el refugio mientras recordaba. Fluttershy siempre había sido amable con ella. Era la primera en ofrecerle apoyo, la primera en escucharla cuando los demás la ignoraban. Había algo en la forma en que Fluttershy veía el mundo, algo que hacía que todo pareciera un poco menos complicado. Ella me ayudó tanto, pensó Scootaloo, sintiendo un nudo en la garganta. Aceleró nuevamente, alejándose del refugio para no dejar que las lágrimas comenzaran a caer. No quería pensar en lo que había perdido Fluttershy al irse con Discord. No quería imaginar lo sola que podría sentirse ahora, atrapada en ese castillo de caos. Finalmente, Scootaloo subió más alto, dejando que el viento despejara sus pensamientos. Desde esa altura, podía ver más allá de Ponyville, hacia las colinas y montañas que rodeaban la región. El cielo estrellado se extendía infinitamente sobre ella, como si estuviera llena de posibilidades. Esto es lo que siempre soñé, murmuró para sí misma, pero esta vez las palabras no tenían el mismo peso. Había algo vacío en la libertad que sentía. Su sueño de volar era maravilloso, pero no podía ignorar la sensación de que faltaba algo. O alguien. Scootaloo flotó en el aire, dejando que sus alas se movieran sin esfuerzo. Miró hacia el horizonte, donde podía ver el resplandor distante del castillo de Discord. Aunque no podía verlo directamente, sabía que Fluttershy estaba allí. «¿Realmente puedo dejarla allí?», pensó, mientras el viento frío acariciaba su rostro. La pregunta quedó sin respuesta, pero en lo profundo de su corazón, Scootaloo sabía que el tiempo para decidir se estaba agotando. Scootaloo continuaba volando, dejando que las corrientes de aire le empujaran suavemente mientras sus pensamientos se volvían un torbellino de dudas. La paz del cielo contrastaba con el conflicto en su corazón. De pronto, un destello de arcoíris cruzó su visión periférica, y antes de que pudiera reaccionar, Rainbow Dash apareció junto a ella, volando en paralelo con una sonrisa confiada. «Hey, Scoots», saludó Rainbow Dash, ajustando su velocidad para igualar la de su protegida. «¿Qué haces aquí arriba sola? ¿Practicando tus movimientos secretos?». Scootaloo sonrió débilmente, pero no respondió de inmediato. Aún no estaba lista para compartir sus pensamientos, pero sabía que Rainbow Dash no era alguien fácil de ignorar. Solo, despejando mi mente, supongo», contestó finalmente, intentando sonar despreocupada. Rainbow Dash charqueó una ceja, notando la falta de entusiasmo en la voz de Scootaloo. Aceleró ligeramente, colocándose frente a ella para forzarla a detenerse en el aire. «¿Despejando tu mente?», repitió Rainbow Dash, cruzándose de patas en el aire mientras flotaba. «Eso no suena como el Scootaloo que conozco». «¿Qué te pasa?». Scootaloo dudó por un momento, mirando hacia el suelo distante debajo de ellas. Finalmente, tomó aire y se armó de valor para hablar. «Rainbow, ¿alguna vez pensaste en cómo sería si no pudieras volar?», preguntó, evitando la mirada de su mentora. La pregunta tomó a Rainbow Dash por sorpresa. Su expresión pasó de la curiosidad a una seriedad inusual mientras bajaba ligeramente las alas, flotando más cerca de Scootaloo. «Bueno, supongo que sí lo he pensado, alguna vez», respondió, con un tono más suave de lo habitual. «Pero no por mucho tiempo». «¿Por qué preguntas eso?». Scootaloo jugueteó con sus cascos, evitando aún la mirada de Rainbow Dash. «Es solo que, siempre soñé con esto. Con volar, con ser como tú, con sentir esta libertad. Pero ahora que lo tengo, no estoy segura de que valga tanto como pensaba». Rainbow Dash inclinó la cabeza, claramente confundida. Ella nunca había oído a Scootaloo hablar así. «¿De qué estás hablando, Scoots? Volar es lo máximo. No hay nada como esto. ¿Por qué dirías algo así?». Scootaloo tragó saliva, sintiendo que su garganta se cerraba. Finalmente, levantó la vista y miró directamente a Rainbow Dash. «¿Crees que un sueño realmente vale la pena si significa perder algo importante?», preguntó, su voz temblando ligeramente. Rainbow Dash abrió la boca para responder, pero se detuvo, procesando las palabras de Scootaloo. Su mente regresó a todas las aventuras que había tenido con sus amigas, a los momentos en los que sus sueños personales habían chocado con su deber como el elemento de la lealtad. «Scoots, los sueños son importantes. Nos dan algo por lo que luchar»,
Algo que nos impulsa a ser mejores, comenzó Ben Bodash, colocando una pezuña sobre el hombro de Scutalo. Pero si cumplir un sueño significa dejar atrás a tus amigas o traicionar lo que realmente te importa, entonces no sé si ese sueño vale la pena. Scutalo sintió como sus ojos se llenaban de lágrimas, pero rápidamente las limpió con un movimiento de su casco. Rainbow Dash la miraba con una mezcla de preocupación y ternura, como si intentara leer lo que estaba pasando en su mente. ¿Sabes?, continuó Rainbow Dash, sonriendo suavemente. No sería quien soy hoy si no fuera por mis amigas. Claro, volar rápido es increíble, pero nada de eso tiene sentido si no tengo a alguien con quien compartirlo. Scutalo miró a Rainbow Dash con los ojos bien abiertos, procesando sus palabras. Su mentora tenía razón. No importaba cuánto amara volar, si perdía a Fluttershy, si dejaba que ella siguiera sufriendo en ese castillo, ¿de qué servirían sus alas? Rainbow Dash le dio un suave empujón en el hombro, rompiendo el momento de silencio. Escucha, Scoots. Si lo que sea lo que esté pasando por tu cabeza, sé que tomarás la decisión correcta. Siempre has sido una de las más valientes que conozco. Y recuerda, no importa lo que pase, siempre estaré aquí para ti, ¿entendido? Scutalo asintió, una mezcla de tristeza y determinación reflejándose en su rostro. Gracias, Rainbow Dash, dijo en voz baja, aunque su corazón estaba lleno de gratitud. Rainbow Dash le guiñó un ojo antes de dar una vuelta en el aire. Ahora vuelve a casa, Scoots. Se está haciendo tarde, y no quiero que atrapes un resfriado allá arriba, dijo antes de acelerar hacia el horizonte, dejando un rastro de colores detrás de ella. Scutalo se quedó flotando en silencio por un momento, observando cómo Rainbow Dash se alejaba. Luego miró hacia el castillo de Discord, que brillaba tenuemente en la distancia. Respiró profundamente y ajustó sus alas. Ahora sabía lo que debía hacer, aunque el costo sería enorme. Sin mirar atrás, giró en dirección al castillo y comenzó a volar. Fin del capítulo 12.